El origen de la creatividad yo creo que probablemente está muy cerca del origen de lo que es y lo que significa ser humano, ¿no? Al final yo creo que la capacidad del ser humano de encontrar soluciones y unir elementos que aparentemente uno nunca pensaría que deberían estar unidos, ¿no? Y sacar de ahí, crear de ahí cosas nuevas, es yo creo una característica bastante única del ser humano. Yo creo que es algo que hay gente que lo lleva dentro y no es tanto la capacidad de hacer cosas diferentes, sino la capacidad o la autoexigencia de buscar, ¿no? Tiene también una parte de complementariedad en tanto en cuanto pensamiento mágico con la parte más lógica o más mecánica o más deductiva, más matemática de nuestro cerebro. Se convierte también en sinónimo de magia y de alas abiertas y de poder volar, ¿no? Gracias a la creatividad hemos salido de la cueva y estamos ahora donde estamos. Es algo muy importante para el ser humano porque le hace sobrevivir, disfrutar, le forma una necesidad muy importante para tener una buena vida. El primer Homo sapiens que se da cuenta de que él solo contra el mamut no tiene nada que hacer y decide que, bueno, pues que igual si coge un palo y una piedra, le pone una punta a la piedra y la pega al palo y con eso igual es más fácil. Y además si se organiza con el resto de los cromañones, pues todavía es más efectiva, es pura supervivencia. Luego eso, digamos, lo mismo que la filosofía aparece en el momento en que las necesidades básicas están cubiertas, pues hay un momento en que la creatividad, con necesidades básicas cubiertas, pues se transforma en una cosa un poquito más, que tiene más que ver en algunos casos con la belleza, en algunos casos con la ciencia, en algunos casos con nada en general, sino con descubrir lo inexplorado, ¿no? Pero en un origen yo creo que es muy humano, muy básico, muy sencillo y tiene que ver con encontrar una solución no habitual. El término no fue registrado por el diccionario de la Real Academia hasta 1983 o así. De hecho, fue en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, que empezó a utilizarse el término como ahora lo entendemos, pero no fue hasta hace relativamente poco tiempo de que ya se aceptó de una manera cultural, social, global. El que encontrase el concepto no sé si nos hizo un bien o nos hizo un mal, ¿no? Porque igual ahora estamos hablando demasiado sobre la creatividad y la creatividad lo que hay que hacer es aplicarla y hacerla, no definir, no saber lo que es, ¿no? Porque en realidad yo creo que no sabemos muy bien lo que es, no sabemos
acotar y poner esos límites de esto es creatividad, esto no es creatividad, ¿no? Pero sí sentimos, yo creo que cada uno sí siente cuando una cosa es creativa y cuando no lo es, ¿no? Bueno, al final hay definiciones para todo. Creo que una manera de ir entendiendo el mundo es ir acotándolo y poniendo definiciones, o sea, ir definiéndolo. Entonces entiendo que la manera de definir eso que pasa cuando haces algo que no es o que utilizas algo de una manera que no es la habitual, pues entiendo que englobar eso, o sea, había que darle un nombre. De alguna manera es un aprendizaje. Desde los hombres primitivos han visto cómo de una semilla se crea una planta, que alguien o algo debió de crear estos amaneceres o estos atardeceres, el sol, los astros, la belleza de las estrellas. Entonces, la creatividad forma parte de lo que decía antes, de esa magia. Una de las claves del ser humano es la capacidad de generar mitos, ¿no? De generar abstracciones, ideas que van más allá de los sucesos reales. Nosotros somos capaces de pensar que existe un líder a miles de kilómetros y seguirlo. Esa capacidad de abstraer nos hace también demandantes de abstracciones. Aparte de tener esa capacidad, necesitamos esa capacidad, ejercitarla y consumirla. Por eso somos consumidores de belleza, somos consumidores de ideas y de ingenio. Yo siempre he dicho que esto es como que tú sabes que tienes un muro delante y que no ves no ves qué es lo que hay al otro lado, pero sabes que en algún momento, en algún lugar de ese muro hay un agujero, ¿no? Hay un agujerito que te permite ver ese paisaje maravilloso que debe haber al otro lado, ¿no? Tú lo que haces es buscar ese agujero, ¿no? Para mí la creatividad surge dentro de mi ser, ¿no? Surge dentro de lo más profundo de las personas, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver efectivamente con algo muy de las tripas, ¿no? Muy del ser humano, de los miedos, de los anhelos, de lo que te hace reír, de lo que te hace llorar, de lo que te hace sentir. Y eso solo puede salir de lo más profundo de cada uno. Los griegos hablaban de un término que ha desaparecido, que es el ametis, que significa la inteligencia de la astucia, la inteligencia de lo curvo. La inteligencia que no enfoca a través de la lógica es una inteligencia que enfoca directamente, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de dar vueltas alrededor de un concepto hasta encontrar un punto intuitivo para darle una solución racional y práctica. Y a partir de ahí todo ha ido evolucionando, entiendo. No sé en qué momentos, en qué términos, en qué culturas y en qué situaciones, pero ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros días mucho más relacionada con el mundo del arte. Entonces sí, ha habido una evolución, obviamente, y seguramente seguirá habiendo una evolución. Pero subyace por debajo de todo eso, para mí, un componente humano muy relacionado con la inteligencia y que desde siempre hemos utilizado para tomar decisiones adecuadas en los momentos de incertidumbre y en momentos donde necesitábamos una solución no obvia. Ahora parece como que está muy de moda, ¿no? Estamos siempre pensando en que las máquinas lo van a hacer casi todo menos la parte creativa, pero la creatividad es igual, lleva toda la vida con nosotros, ¿no? Ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y de los años, pero es algo que nos hace evolucionar, que nos hace repensar las cosas y que nos hace, digamos, ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y eso siempre es bueno. Probablemente la gran mayoría de la gente es capaz de ser creativa si trabaja en ese sentido, ¿no? Pero muchas veces, no sé si la sociedad, el sistema educativo o lo que sea, te lleva a pensar en la solución estándar y a no plantearte determinadas cosas, ¿no? Bueno, la creatividad es diferente. Yo creo que hay una diferencia entre las disciplinas, ¿no? En las disciplinas más científicas, la creatividad es un complemento a la ciencia, ¿no? Quiero decir, simplemente aplicando el método científico, pues nos estancaríamos. Es la creatividad la que nos hace buscar soluciones distintas, intentar caminos diferentes, aprovechar el fracaso para intentar encontrar en ello
algo nuevo, ¿no? Hay un concepto que yo entiendo muy próximo al mundo de la creatividad, que es la exploración. Y en la exploración me parece que eso es un elemento común, desde la ciencia, en el arte, en la publicidad, en el cine. Creo que en todas esas disciplinas se utiliza la creatividad como una forma de exploración, o la creatividad es exploración. No sé si es lo mismo en la ciencia que en el arte, que llegar a fin de mes con un sueldo de mierda. Creo que la gran diferencia de la creatividad tiene que ver con la necesidad real de emplearla. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en el caso del arte es una necesidad, digamos, en todo caso personal, y que tiene que ver más con una autosatisfacción o con la búsqueda de una determinada belleza o de una determinada reflexión, y creo que en otros casos la creatividad es imperiosa. En el ámbito más concreto del publicitario hay otros elementos añadidos y que forman parte de lo que el publicitario entiende como creatividad, como son la sensibilidad. Hablamos de comunicación. Y hay elementos, hay componentes emocionales, sensibles, de matices. La comunicación la puedes expresar incluso con silencios, y has de saber captar ese tipo de cuestiones. Y también nos vemos abocados por nuestro trabajo a la singularidad, a encontrar soluciones únicas, que es una parte de la magia y de la presión y de la dificultad y de la belleza de la creatividad publicitaria, que necesitas cada vez encontrar una solución que sea distinta a la que han encontrado otros en otras situaciones muy parecidas, ¿no? Y eso te obliga a buscar lo distinto. Te obliga a buscar lo distinto en otros ámbitos donde se utiliza la creatividad igual no es tan necesario, en nuestro caso sí. Entiendo de que la curiosidad exploratoria está. No sé si es un efecto o es una causa, pero creo que está relacionado. No tanto como un aspecto curioso de observarlo todo, sino como un aspecto de descubrir pequeñas cosas que te dicen algo que igual de una manera no obvia no descubrirías, ¿no? Yo creo que hay eso que nos sucede a todos los seres humanos. En el cine, por ejemplo, que somos capaces de ver una película y ser sensibles a la música y cómo la música encaja con el ritmo y cómo el ritmo encaja con una actuación y con un clima emocional. Entonces, el hecho de sentir, apreciar y valorar y descubrir en esos ámbitos me parece que tiene mucho que ver con el espíritu creativo. Las personas creativas, yo creo que por definición son muy curiosas. Son personas curiosas, ávidas de conocimiento, ¿no? y con altas dosis de entusiasmo, ¿no? Por las cosas, ¿no? Y de fascinación por lo nuevo.
Y yo creo que sin ese elemento es difícil ser creativo, ¿no? Creo que cada uno tiene... Hay mil formas y métodos y formas de ser creativos. Yo creo que la única cualidad es tener cojones. Porque tener cojones para vivir esto y creértelo. Y ponerte delante de un señor que se va a gastar millones y decirle, es verde. Y decirlo como si fuera el 6,5 de una forma matemática. Hay que tener muchos huevos. Bueno, yo creo que sí, que el creativo, para empezar esto de lo que hablo, ¿no? El creativo tiene que tener, yo siempre digo, tienes que tener un equilibrio muy difícil entre un ego tremendo y una humildad tremenda, ¿no? O sea, por un lado tienes que tener esa autoestima tan grande como para pensar que tus ideas pueden ser capaces de cambiar cosas, de seducir a la gente. Y por otra parte tienes que tener un punto de humildad muy grande, porque es muy importante escuchar lo que piensan los demás, es muy importante mirar a los demás, es muy importante empaparte de lo que existe en el mundo, ¿no? Y esa especie de mezcla es la que hace que un creativo sea muy completo. Porque no todas las ideas que tenemos son válidas o son valoradas como excelentes, como creativas. Entonces hay una capacidad ahí muy grande de no solo de perseverar para hallar algo mejor, sino incluso de tener esa actitud resiliente y de sostener y levantar pase lo que pase, ¿no? Estoy de acuerdo, bien porque siendo un territorio de exploración ciego, necesitas la confianza para pensar que vas a encontrar algo. Y eso es humano. Yo creo que cualquiera que trabaja en un entorno de creatividad siente esas inseguridades y esos miedos, y con el tiempo empieza a aprender a sobrellevarlos. Yo estaría de acuerdo probablemente en que las personas que aplican con cierta frecuencia la creatividad a su oficio, seguramente sí, lo viven con más felicidad y probablemente tengan por ello más autoestima. Creo que además aplicar la creatividad tiene que ver con el hallazgo de una vocación y de un don y de algo que te satisface y que por lo tanto está lejos, digamos, del trabajo como maldición digamos, que nos han vendido desde siempre, sobre todo la cultura cristiana o católica, ¿no? Bueno, yo creo que todos somos creativos. La gran diferencia está en que algunos tenemos la osadía de ponerlo en nuestra tarjeta de visita y la diferencia es simplemente que creemos tanto en nuestra creatividad que pensamos que podemos vivir de ella, ¿no? Pero en realidad en mi familia, en mi círculo de amigos, hay gente tan creativa o más que yo. Lo que pasa es que igual no tienen tanto morro o tanto ego, o no sé exactamente cuál es esa virtud que tiene el creativo para creerse más creativo que los demás, ¿no? No sé si todas las personas, pero sí creo que hay mucha gente que es creativa y no lo sabe, o que no confía en sí misma, o que se siente más cómodo en un estado de no incertidumbre. Al final, parte de ser creativo es buscar lugares inciertos para experimentar, para buscar soluciones nuevas. Sí, hay gente que... A ver, yo creo que existen esas dos tipologías de gente que se complica la vida y gente que no se la complica. O sea, yo entiendo, por otro lado, entiendo a la gente que no quiere ir más allá y que dice, no, yo quiero tener certezas y moverme aquí y ya está. Yo me sentiría infeliz. Soy como soy porque es como mejor me siento, ¿no? No porque crea que soy mejor siendo creativo, ¿no? Sino simplemente porque necesito ir más allá, ¿no? Pero si hay gente que no necesita ver ese agujero en el muro, encontrar ese agujero en el muro del que yo os hablaba y está feliz con el muro delante, o sea, es una decisión vital, ¿no? Legítima, ¿no? De hecho, a veces el ser creativo no es sinónimo, o sea, por un lado lo buscamos porque es lo que queremos ser, pero por otro lado también nos aporta mucha infelicidad, ¿no? O sea, el estar continuamente, no estás a gusto nunca con lo que has encontrado, ¿no? Y a veces siento envidia de esa otra gente que no, joder, que se va a casa a las 6 de la tarde todos los días sin darle vueltas a la cabeza, ¿no? Yo creo que todo el mundo, en mayor o menor medida, es creativo. Y cuanto más la trabajas, más cerca estás de poder sacarle partido.
pero yo creo que eso que es cuando dicen, es que yo no soy nada creativo, seguro que eres creativo en algo, o porque no lo has trabajado, o porque no te das cuenta, pero seguramente en tu día a día eres creativo en algo. Yo creo que es una capacidad y es una característica que desde luego se cultiva y se trabaja y se mejora, pero yo sí que creo que igual que hay niños que uno ve que son inquietos y otros que son pues más contemplativos, me parece que eso desde muy temprana edad uno manifiesta ciertas cosas que te predisponen a ese mundo. Cada uno puede ser lo mejor en aquello que hace, pero manejar el pensamiento lateral y vivir de ello, creo que es algo que está conformado un cerebro y que tampoco ni siquiera se puede aprender. Como el que tiene mano puedes aprender a dibujar, pero no ser dibujante. Eso es innato a tu naturaleza, igual que el de contar historias. Yo sí, yo creo que todos somos creativos, todos nacemos creativos. O sea, de hecho, hay experimentos que van midiendo cómo dejamos de ser creativos. O sea, los niños, por ejemplo, los niños pequeños, todos se consideran súper creativos, todos saben dibujar. Y hay un momento en el que cuando empiezas a crecer, empiezas a compararte, vas viendo lo que hacen los demás. Y ahí empiezas a dejas de ser, no es que dejes de ser creativo, pero sí que hay un punto en el que hay niños que dicen, yo no sé dibujar, yo sí sé dibujar, pero al principio todos los niños no tienen ese sesgo que tenemos, o sea, no tienen conciencia de si lo hacen bien o lo hacen mal. Lo que pasa que según vamos creciendo, aparece la parte esta de los que nos juzgan, ya nos comparamos con el resto y tal, pues ahí empezamos como a tener, yo creo que no es que dejemos de ser creativos, empezamos a tener como prejuicios y vergüenzas. Lo que sí que me parece es que vivimos en una sociedad que no nos empuja a ser creativos, ¿no? Y estamos en un mundo muy lógico, ¿no? Y donde se entiende de una manera natural que la inteligencia es la técnica, son las matemáticas, es la lógica lineal, es la racionalidad más cruda y más desprovista de emocionalidad, y todo lo demás es como algo complementario, divertido, interesante porque nos hace más humanos, pero lo dejamos como un poco de lado, no es tan importante para tomar las grandes decisiones. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que las grandes decisiones se toman desde la creatividad, metiendo ahí también el concepto de intuición, esa forma de entender la vida que va mucho más allá de lo obvio y de lo lineal y de lo racional. Y en eso la sociedad no nos ayuda para nada. Al contrario, desprecia esa parte, la desprecia por ignorancia, ¿no? A los niños se les invita a que pinten con los dedos lienzos en blanco y dicen, bueno, ya estamos haciendo creatividad. Entonces no se entiende lo que es la creatividad, no lo entendemos, no sabemos lo que es y no sabemos enseñarlo.
Procesos creativos hay muchos y cada cual tiene sus recursos, ¿no? No existe un manual, yo creo, pero es muy interesante hacerse preguntas, cuestionarse cosas, ¿no? Hacerse el por qué pero por qué, que también curiosamente es algo que hacen mucho los niños, ¿no? En una determinada edad, pero ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo que me has dicho? Y entonces cuestionarse cosas te hace tener que reflexionar, te fuerza a reflexionar sobre ellas y a sacar conclusiones que a veces son inesperadas, ¿no? Cuando yo empecé en publicidad, estuve leyendo mucho sobre metodología creativa, porque existe mucha literatura, ¿no? sobre métodos para la creatividad, y eso me encerró mucho en un entorno contradictoriamente poco creativo. Finalmente me di cuenta de que hasta que no me deshice de pensar de que tenía que seguir un proceso, no pude expresarme de una manera creativa libre. Es cuando surgen las cosas, ¿no? O cuando das la oportunidad para que surjan las ideas. Yo personalmente analizo mucho a quién le voy a contar eso, por qué es importante y cómo puedo hacer que sea relevante, ¿no? Entonces, teniendo muy claro lo que, primero, para mí es fundamental saber lo que le quiero decir. Y encontrar ese qué me lleva mucho tiempo, ¿no? ¿Qué le quiero decir? Y luego, y que eso que le quiero decir sea algo absolutamente que le mueva. El problema es cuando no surge. Ese es el puto problema, cuando no viene. Hay gente que es un chispazo, que es una imagen, que es una canción. Hay gente que es mucho más lineal, hay gente que se basa en... Pero es así, eso sí, es así después de dedicarle, por ejemplo, yo no me concentro en un problema hasta que estoy mínimo de 5 horas pensando en eso. En mi caso personal surge de la limitación, surge de que el cliente me defina bien un problema y que sea un problema definido. Me cuesta más ser creativo cuanto más libre soy. Pero hablo de mi caso concreto, ¿eh? Es posible que un artista se sienta más cómodo en la libertad. Nosotros nos dimos cuenta que había cinco elementos que definen el éxito de una marca en el mercado. Por un lado, la idoneidad. O sea, la idoneidad de un producto es los atributos que tienes y los atributos que el consumidor busca. En segundo lugar, está la unicidad, la capacidad de ser diferente, de ser único. El tercer elemento que detectamos fue el respeto, es la capacidad que yo tengo de creerme una marca. Y los dos últimos, que son los más plenamente emocionales, era la simpatía, la capacidad de una marca de hacerte sentir cosas, y por último la sintonía, la capacidad de una marca de ser parte de tu entorno personal o cultural. Porque la disrupción como tarea puede ser algo experimental y por lo tanto un barranco por el que tirarse, o puede ser una extraordinaria senda estratégica en la medida en que esté basado en un camino reflexionado, esa parte lógica que tiene que tener todo proceso para llegar al salto creativo, a la parte mágica. Creo que la clave del éxito en el largo plazo está en ser capaz de disfrutar del proceso y no del resultado final. O sea, si uno es capaz de ser feliz creando, no tanto con el resultado de si eso que has creado te lo compran, no te lo compran, se cae, no se cae. Si tu felicidad depende de eso, probablemente dures menos en esta profesión, ¿no? Y sin embargo, si eres feliz en el proceso, creo que eso es una buena enseñanza, ¿no? Porque te permitirá, por un lado, ser más feliz y por otro lado, perdurar en esta profesión. Yo creo que el mejor creativo es el que menos miedo tiene al fracaso. Aparte de esto, yo creo que el éxito siempre va mano a mano con el fracaso. O sea, son una pareja. En el proceso creativo, sí, obviamente. Tienes mucho desequilibrio de alegría y de bajones, justamente porque piensas que has encontrado algo increíble y luego dices, no es posible por X razones. Tienes que volver, o sea, el levántate otra vez y pruébalo otra vez es un constante. Lo bueno es que todos los días sigues aprendiendo cosas y chupando.
porque vives en el fracaso constante. O sea, nada es lo suficientemente bueno. Además, date cuenta que los que vivimos de esta cosa, de esta enfermedad, como se le quiera llamar, todo es efímero y en el fondo tampoco es demasiado serio, a no ser cómo lo afrontes. Yo me lo tomo muy en serio porque creo que hacemos algo importante para la sociedad, pero aún así no eres un artista, no has hecho una película, no has escrito un libro, no tenemos huevos para ser artistas, somos muchos, la mitad artistas fracasados o que no llegamos. Por eso no puedes creerte nada y vivir siempre en la ambición de llegar a hacer algo que te fascine tanto como algo que ha hecho otro y que matarías o darías la mitad de tu vida por hacer un anuncio o una pieza como esa. Entonces, mientras no llegues a eso y nunca vas a llegar, vives en el fracaso constante. Es verdad, y aunque suene quizá un poco atópico, normalmente de los fracasos o de las cosas que salen mal sueles sacar más aprendizajes que de las cosas que salen bien. Es verdad que las que salen bien, como normalmente no te paras a analizarlas porque han salido bien, pues no les das más vueltas, y las que han salido mal sí que las analizas e intentas ver por qué han salido mal y de ahí es más fácil que saques aprendizajes. Yo antes, cuando empecé en publicidad, en los primeros años, era una persona que el fracaso lo digería muy mal y el éxito me llevaba a las nubes, ¿no? Y con los años vas como apaciguando las aguas y vas viendo que los fracasos van a venir, o sea, campañas que no salen o momentos, fracasos todo el mundo tiene, y el éxito te lo tomas de una manera también bastante más relativa. Yo he sido muy poco celebrona en general, tanto de lo bueno y he sufrido mucho lo malo, pero es personalidad. O sea, tiene que ver con cada uno, con cómo eres. Yo me como mucho de cabeza y no sé, me exijo mucho. Y todas las celebraciones, efectivamente, para mí son como flor del día. Pero en realidad tampoco me creo tanto ni lo bueno ni lo malo. Es verdad que tendemos a tratar de esconderlos, pues porque parece que equivocarse o fracasar en esta cultura del éxito es un problema grave, pero uno no tiene más remedio que equivocarse con una cierta frecuencia y vivir con ello. Y no solo vivir con ello, sino aprovecharlo. Es decir, yo creo que está bien. Cometer errores tiene que ver con hacer cosas que no se han hecho antes, normalmente, con hacer cosas que no estaban probadas y por tanto que son arriesgadas y por tanto que el error es posible y es hasta cierto punto común y por tanto en el fondo equivocarse tiene que ver con ser, digamos, profundamente creativo, seguramente, ¿no? Si estamos hablando de que la creatividad tiene mucho que ver con la exploración, cuando exploras difícilmente encuentras cosas. Forma parte del explorar. Entonces, has de aprender a convivir con eso. Has de aprender a convivir con la frustración de intentar encontrar cosas que no encuentras. Y con la frustración de no saber si lo vas a encontrar o no. O incluso con la frustración de tener que finalmente dar por válido algo que has encontrado, sabiendo en el fondo que no es lo que estaba buscando, que no es lo mejor que pudieras haber encontrado. Entonces, esa frustración creo que forma parte de nuestro trabajo. Contrariamente a lo que me parece que se ve desde fuera, ¿no? Se entiende muchas veces la creatividad como alguien que hace así y de repente se coge una idea y ¿cómo se le ha ocurrido? Y en mi vivencia personal no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un continuo ejercicio de frustración hasta que encuentras algo que dices, que tu estómago dice, esto sí. Y entonces el componente emocional te lleva. Empty your mind. Shape it like water. Volvían a hacer. Este producto ha sido lo mejor que me ha pasado. Y al principio no iba a contar, pero vi la
Yo he cruzado las fronteras de mi radio para hablarte de otro tipo de fronteras, las que no pueden volver a cruzar. Todas esas personas que tienen que abandonar su país I work really hard to get my money, and my money I ain't going to share it with nobody. En la publicidad la creatividad juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque las marcas y los anunciantes necesitan trasladar determinados mensajes, ¿no? y tienen la intención de significar cosas en la mente de la gente, ¿no? Para mí la creatividad es la fórmula para trasladar eso que tú quieres trasladar como marca y ser escuchado y ser recordado también. O sea, yo creo que sin creatividad el negocio de la publicidad desaparece absolutamente. Las marcas tienen que seguir construyendo sus propios relatos con la gente a través de historias nuevas, creativas, porque si no, todo será igual, será una creatividad que vista el mismo uniforme, ¿no? Y eso no es creatividad, porque todo lo que tiene que ver con una parte de tripas, todo lo que tiene que ver con una parte que no es medible, es un acto de confianza. Y de que eso puede funcionar, lo que vas a contar, va a ser relevante, va a mover a la gente. La creatividad, en teoría, solo es una parte, lo que pasa es que la estrategia también es creativa y incluso a la parte de analizar datos hay que meterle mucha creatividad también, y a la parte de producción y tener un algo final, lo que sea, una pieza de televisión, una campaña en internet, lo que sea, también hay que meterle mucha creatividad. Entonces, nos llamamos creativos a una parte de la gente que participa en el proceso, pero en realidad es transversal a todo el proceso. La publicidad ahora se ha empeñado en hacer cosas positivas. Hemos convencido a las marcas de que la gente las prefiere si hacen cosas buenas por la sociedad. Esto es algo positivo, casi todo lo que las marcas están haciendo en esta dirección es puro humo, pero bueno, algo bueno siempre queda de eso, ¿no? Entonces, ¿el futuro de la publicidad es hacer el bien por la gente? No lo creo. La razón por la cual la gente en gran medida considera que la publicidad es algo que no interesa y que es negativo y que perfectamente podría no existir es porque se hace muy mala publicidad. Hay un porcentaje enorme de mensajes que no te aportan nada, que te interrumpen, que son egoístas, que no son interesantes, y eso pues, es una mala publicidad de la publicidad. Mientras que la buena publicidad trabaja exactamente en el polo opuesto, ¿no? Si hiciéramos más comunicación y aportáramos más valor a la sociedad a través de esa comunicación, estoy seguro de que esa percepción cambiaría. Se hace muy mala publicidad. No, se hace mucha publicidad, con lo cual el 90% es una mierda, pero entonces se nota mucho más. Básicamente porque ahora porque se cree que hay otras formas de vender donde hay una tecla que hace milagros y que no hace falta la creatividad. Y entonces se repiten mensajes y no se da información donde no se da, no sé. Yo también creo que se hace muy buena publicidad, pero eso siempre fue así. La diferencia es que antes no todo el mundo podía hacer publicidad, solo unos pocos, y se gastaban, bueno, estaban unos cerebros impresionantes, pagados de una manera impresionante, y unos clientes creían fervientemente, y ahora se ha democratizado, y todo el mundo puede hacer un spot, puede hacer un anuncio, puede comunicar. A mí eso me parece grandioso, que todo el mundo pueda expresarse.
Antes no, hacer esto era imposible si no tenías un presupuesto de cine. Con 3 cámaras de cine flipabas y revelarlas ya flipabas. Y la luz que tenías que meterle para esto flipabas, no lo podías pagar. No estamos aquí sentados ahora mismo. ¿Se hace muy mala publicidad? Sí, y bueno. Si no creo que ese sea el debate, ni siquiera importante. Mira, si miras el ranking de confianza en las profesiones, es un ranking que se hace cada año, lo hacen compañías como auditores. Lo he mirado y ahora en 2020 y somos el último escalón de confianza, ¿no? A mí me parece como una absoluta, y me siento absolutamente insultada, ¿no? Cuando leo eso digo, joder, si yo me considero hoy que hago un trabajo y con el que siento muchísimo orgullo porque creo que los publicitarios contribuimos a enriquecer la economía y a enriquecer la sociedad y a generar el desarrollo de muchísimos negocios, muchísimos trabajos y muchísimas cosas muchísimo más románticas de lo que se ve, incluso de cambiar actitudes cuando vas con el coche o tirar el grifo o tirar el pase adecuado, ¿no? O sea, contribuye a mejorar la sociedad en muchas cosas y a generar mucha riqueza también. Tantísimos ejemplos y tantísimas marcas haciendo marketing con propósito porque realmente a través de esos mensajes, a través de la creatividad se pueden transformar muchas cosas, ¿no? Pero en el mientras sigue habiendo esa creencia de que vender es mentir o está mal, ¿no? Cuando te llevo ahí, ¿no? Pero sin embargo también es una oportunidad enorme para contribuir a que lo que hagamos bien, ¿no? Pero claro, no es lo mismo lo que hacemos nosotros que cuando tú abres una página de internet o te llega un newsletter de unas pastillas para rejuvenecer en 10 minutos. Hay mucha falacia, ¿no? Hay mucha mentira, hay mucha publicidad poco respetuosa con el espectador. Y de nuevo, todo me lleva a la creatividad. Cuanto más creativa, entendiendo la creatividad como originalidad y tratando con respeto y con inteligencia a los cuidados, desaparecerán todos esos conceptos erróneos de lo que hacemos los publicitarios, ¿no? Yo empecé estudiando periodismo, o sea que puedo hablar de este tema, ¿no? O sea, y realmente si me pasé, entre comillas, a la publicidad es porque en aquel momento yo sentí que la publicidad era una profesión más honesta que el periodismo. Para mí la publicidad siempre ha sido una pasión, una enfermedad casi diría. En algunos casos hasta me he sentido culpable de que me guste tanto, ¿no? Entonces, hoy para mí la publicidad es una disciplina en transformación radical y profunda y por tanto para alguien que quiere tanto la publicidad y que la ama tanto y que es tan curioso, pues es casi un parque de atracciones lo que hay hoy delante mío, ¿no? Es decir, hemos pasado de un mundo muy divertido y muy interesante, pero muy sencillo, en el que básicamente lo que hacíamos era anuncios de televisión, y esa era, digamos, la publicidad. Todavía hoy la gente cuando piensa en publicidad piensa en eso, a un mundo en el que eso se ha multiplicado por miles y miles de plataformas, de canales, de formatos, y claro, hoy es casi agobiante, es como entrar con 5 años en el departamento de juguetes del Corte Inglés, ¿no? Una especie de horror por placer. Es lo que de alguna manera transmite la cultura social. Y cuando digo la cultura social, hablo no solamente del look, sino hablo de la publicidad, es la que habla de igualdad y la que mete la igualdad, no son las leyes ni las manifestaciones, es la publicidad. Cuando la publicidad adopta la sostenibilidad, la igualdad, la diversidad, hace que se fume menos o que se deje de fumar o esté mal visto fumar. Habla del colesterol, habla de la sanidad, habla de los accidentes de tráfico. Nos enseña a vender y a votar y a tomar elecciones políticas mucho más coherentes que la simple propaganda, porque la publicidad ya influye mucho en la comunicación, en decisiones políticas. Nos enseña lo que es la democracia, la constitucionalidad. Me parece que es casi el sostén cultural de una sociedad. Después se refleja, evidentemente, en libros, películas, arte. El arte creo que viene bastante atrás, es una manifestación a posteriori. Son cronistas más de la época. El arte, además, es para unos pocos el gran arte, que la publicidad se nutre mucho. La que transmite ideas como el diseño o el buen diseño, que las cosas bellas importan, que una buena tipografía es importante, la calidad visual,
que es algo que todo el mundo percibe, pero nadie sabe lo que es. O sea, cuando algo es una chapuza y es malo, y cuando algo es bueno y bien cuidado. Nos enseña nuevas formas de comprar, de viajar. Y al final la publicidad es la que mete en tu casa, no hasta la compresa que te pones o la leche que le das a tu hijo, o sea, o el coche que te puede salvar la vida. La publicidad es la hostia. Entiendo que el sistema educativo es clave para ser lo que somos, desde el punto de vista de pensamiento, desde el punto de vista de herramientas intelectuales para enfrentarnos a la vida y a nuestra profesión y al trabajo. Y yo no soy un conocedor soy muy crítico, pero lo digo desde la prudencia porque no soy un conocedor de cómo está funcionando el sistema educativo en este país. Es verdad que hay un lado que es el sistema educativo y otro lado igual o más importante que es el núcleo familiar, ¿no? Y donde uno crece. Ambos contribuyen a la educación de la persona, ¿no? y la condicionan indefectiblemente. Entonces, los métodos y los programas educativos pueden estar diseñados de tal manera que den cabida y que fomenten la creatividad o que la coarten. La idea del éxito, ya que transmiten de pequeño, social y educacionalmente, es una mierda. Con lo cual ya vas a estar insatisfecho si no alcanzas ese modelo de éxito social. Segundo, el sistema educativo no te prepara para ni siquiera alcanzar ese éxito. Para seguir una línea recta y no salirte de esa línea recta, cuando la creatividad es precisamente salirte de la línea recta. O sea, buscar subterfugios, buscar esquinas, mirar las cosas desde otro punto de vista, y no te preparan para eso. Entonces, y premian lo otro. Tradicionalmente ha sido bastante lamentable en relación a la creatividad, ¿no? Este ejemplo que se pone tanto, que yo lo he vivido con mis hijos, ¿no? Te doy un papel, un lápiz para que dibujes y te regaño si te sales y empiezas a dibujar en la mesa. No, lo que hay que hacer es dibujar en la mesa y salirse del papel, ¿no? Eso es lo que hace que vaya a encontrar algo diferente, ¿no? La educación no incluye la creatividad. Eso lo ves y cada vez menos. Cada vez las asignaturas como música, pintura, etcétera, cada vez va menos. Está la ciencia, pero la ciencia no se utiliza en la escuela tanta la creatividad, más bien el conocimiento, el saber, el aprendizaje. El sistema educativo habrá que revisarlo, pero desde cero, porque justamente hoy en día se necesita más que nunca gente con mentes creativas. Yo creo que el hecho de que los niños a determinada edad dejen de ser tan creativos como lo eran,
probablemente no tiene tanto que ver con el sistema educativo y con lo que les inculcan a esas edades, sino con el hecho de que hay un punto en el crecimiento en el que uno es mucho más consciente del mundo y de lo que hay a su alrededor. El sistema te hace perder la ingenuidad porque te obliga a pensar de la forma en que dice el libro que debes pensar. El niño piensa que saliéndose del camino está rompiendo la norma o transgrediendo de alguna forma la norma, ¿no? Yo tenía un tío que era profesor de Derecho y a veces llamaba a su hermano pequeño para que fuera a vigilar los exámenes y siempre le decía, a los que estén soplando les echas, al que lleve chuletas no, que es un artista. A mí me parece una cosa genial, porque en realidad hay formas de copiar que deberían estar recompensadas, porque requieren un ingenio y una creatividad que en la vida va a ser súper útil, ¿no? Y al final un examen no deja de ser una prueba de conseguir un resultado, ¿no? Se puede conseguir de distintas maneras y en la vida va a ocurrir lo mismo, ¿no? Si los niños aprenden a experimentar y a hablar con libertad y a ver que no pasa nada cuando te equivocas ni cuando haces respuestas diferentes o alternativas, sino que eso se premia, eso les ayuda, ¿no? Y ahora creen los colegios que evolucionan porque ponen una pizarra digital con acceso a Internet. No, el colegio está digitalizado. Bueno, pues el libro está en PDF ahora, pero no estoy enseñando o raramente estoy enseñando a los niños a buscar en esa fuente de conocimiento. No, les estoy enseñando a conocimiento a punta pala. No sé, no soy profesor, pero algo falla. Para estimular la creatividad yo creo que debería, por encima de todo, dar un paso previo, que sería estimular la vocación. Yo creo que todavía, y en eso los padres tenemos una cierta culpa, todavía vivimos una propensión al trabajo fijo, a la solución para toda la vida, a un poco una mentalidad funcionarial de bueno, que mis hijos ganen la vida bien y que no tengan problemas, ¿no? Lo habitual es encontrar gente que no utiliza la creatividad, incluso la desprecia, que les da miedo utilizar ese término, que no hablan de intuición, con lo cual yo creo que estamos mal preparados para eso. Y no digo de que no se tenga que utilizar la racionalidad, pero necesitamos, como decía, ese componente de creatividad que yo creo que carecemos. En general, en nuestras profesiones nos falta audacia. Y no somos audaces como sociedad, para nada. Somos los cobardes. Nos enseñan a ser prudentes. Y nada más contrario a lo que es el pensamiento creativo. Tengo la sensación de que parece como que toca ahora decirlo, ¿no? Otra cosa es que se crea en ello, de verdad, ¿no? Es como lo del propósito, ¿no? De las marcas, ¿no? No pienso en absoluto que la creatividad sea una moda. Lo que pasa es lo que creo es que todavía no ha alcanzado todo el potencial que debe a la hora de catalogarlo, ¿no? En realidad la creatividad es tan difícil como de medir. La creatividad es algo tremendamente subjetivo, ¿no? Entonces, todo lo intuitivo que no tiene una manera de ser juzgado racionalmente le cuesta mucho más asentarse en una sociedad. Sí que creo que la creatividad es cada vez más necesaria, sí que creo que sin creatividad no vamos a ningún lado, pero sí que creo que se abusa del término y en realidad se emplea, de verdad se utiliza menos de lo que se habla de ello. Relaciono la creatividad y ahí dudo porque probablemente en las múltiples acepciones que tiene el término no se cumpliría, pero a mí me gusta subrayar en el ámbito de la creatividad la singularidad. Es decir, el encontrar cosas distintas, el encontrar aquello que nadie ha encontrado. Y ese algo que nadie ha encontrado no tiene por qué ser importante socialmente o culturalmente, puede ser un simple detalle.
incluso en el aspecto más íntimo, ¿no? Y privado. Pero ese punto de encontrar algo que a veces estaba ahí, pero que no habías visto. Le encuentras un enfoque y encuentras un pequeño hallazgo y dices, me interesa, me gusta, me fascina, me maravilla, es pequeño, es propio, es mío, es privado, pero hay algo. Entonces, creo que me gusta pensar en la creatividad en esos términos, en los términos de unicidad, de singularidad, de distinción. Bueno, yo creo es que cada vez necesitamos ser más creativos porque estamos liando una en el mundo que, joder, el problema que tenía el hombre primitivo con el mamut es una gilipollez comparado con lo que hemos construido, que nos parece bueno, y es así, ¿no? Seguramente somos la generación de la historia de la humanidad que mejor vive y, por otro lado, la generación de la historia de la humanidad que tiene más posibilidades de cagarla, pero vamos, de largo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un planeta sobrepoblado. La primera generación de la historia en la que todo Dios cree que debería vivir bien, porque hasta ahora una grandísima parte de la población no pretendía vivir bien, asumía que su vida iba a ser una mierda y no tenía ninguna intención de cambiarlo. Ahora de repente todos pensamos que podemos vivir bien y eso es imposible, ¿no? Entonces la creatividad es más importante que nunca para resolver este puto quilombo vamos a hacer que el planeta siga valiéndonos, vamos a hacer que cada vez la gente pueda vivir un poco mejor. Bueno, estamos en un lío y necesitamos ser muy, muy creativos. Hay un factor del que se habla muy poco, que es determinante para la creatividad, que es el valor. El valor entendido como la valentía, ¿no? No como valor, sino como valentía. Y es que las ideas, y sobre todo las más nuevas y las más transformadoras, siempre dan miedo. Entonces, para mí, el gran enemigo, el gran antagonista de la creatividad es el miedo, ¿no? Y la valentía es el gran aliado. Entonces, yo creo que es importante hacer una reflexión sobre la necesidad de ser más valientes a la hora de abrazar y creer en ideas transformadoras y que transformen el mundo.